Ingeniería y hoy tenemos una nueva sesión de SEC Talks en colaboración con IPIMSA UPCH. Yo formo parte de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas y hoy tengo gusto de presentarles al doctor César Lecarnaque Rojas, que es médico egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y este marzo de 2026 logró hacer match en Medicina Interna en MedStart Georgetown Hospital Washington Center. Hoy el doctor nos va a contar un poquito sobre su trayectoria y cómo ha sido todo este proceso para lograr hacer la residencia en Estados Unidos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Es un gusto estar acá y gracias por la oportunidad. Antes de comenzar con la entrevista, vamos a hacer un pequeño ping-pong para poder romper con el hielo y conocer un poquito más al doctor. ¿Cuál fue el step más difícil? El 2, perdón, se fue muy rápido. Definitivamente el 2. ¿Investigar o enseñar? Enseñar. ¿Lugar favorito para estudiar? De hecho, era acá, en el 101, tipo después de las 6 de la tarde. ¿Mayor adversidad que enfrentó durante el proceso del match? La incertidumbre, ¿no? De todo, de mi nota, de si hacía match, de si me iban a responder, además. La incertidumbre. ¿Qué fue lo primero que hizo después de enterarse que había matcheado? Abrazar a mis amigos, a mi familia, porque tocaba, pues, ¿no? Había sido un proceso muy largo. ¿Cómo describiría en una sola palabra su experiencia con el match? Retador, diría yo. Sí, retador. Entonces, ahora vamos a conocerlo un poquito más. Quisiera que nos cuente en qué año egresó de la universidad y cómo ha sido su camino desde que salió de la universidad hasta que ha logrado hacer match. Uy, ya, story time. Yo me retrasé un poco por la pandemia. Ustedes saben que, no sé si ustedes estudiaron, estaba en la universidad en la pandemia. Bueno, fue horrible. Ya, no tuvimos externado y el internado que tuvimos lo recortaron. Entonces nuestro año de graduación en el papel era 2021, pero en verdad nosotros terminamos en abril de 2022. Y en ese entonces, no sé si ahora también, nos exigían una tesis. Yo propuse una tesis que fue un poquito controversial para la facultad en ese entonces y me dijeron que no. Entonces tuve que hacer otra con todo el proceso que eso implicaba. En el interín, ustedes saben que no podemos ejercer como médicos solamente con título de bachiller, ¿no? Tienes que tener tu título de médico cirujano, y para eso la tesis y demás. Entonces ahí fue cuando contacté por primera vez a la universidad para preguntarles si me podían dar trabajo, ¿no? En ese entonces el centro de simulación tenía las puertas más abiertas y no era algo tan parametrado como lo era ahora, y bueno, gracias a Dios me concedieron el trabajo de asistente de simulación. Y con eso, de alguna manera, estaba viviendo, pues, ¿no? De alguna manera. No fue hasta que, terminé mi tesis, sustenté, que dije, voy a dar mi Step 1, ¿no? Y durante todo ese tiempo que estaba como bachiller estudiando para mi Step 1, hasta que lo di, digamos, fue después de que lo di que obtuve mi título de médico cirujano. Entonces, ni bien terminé mi Step 1, obtuve mi título, me fui a rotar a McAllen. Me imagino que ustedes han escuchado hablar de McAllen, ¿no? Del doctor Robalino y demás. Entonces yo le escribí por Facebook y le dije, doctor, mire, quiero hacer esto con mi vida, como que por favor, ayúdeme, ¿no? Y el doctor, súper buena gente, bastante serio, pero súper buena gente, me dijo, no te preocupes, mira, esto y esto, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué quieres lograr? Ya, vamos. Me fui a Texas, regresé de Texas con, digamos, una nueva noción de lo que implicaba todo este proceso de residentado. Y allí dije, me va a faltar plata, ¿no? Definitivamente. Entonces fue una decisión entre personal y financiera el no seguir con el proceso en ese entonces, sino irme a mis serums. Una decisión personal más adelante ya les voy a comentar porque he visto yo una pregunta sobre eso, pero también financiera porque cuesta. Y ahora está más de lo que estaba antes. Entonces eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Fui a mis serums y cuando estaba ya casi terminando el serums, sí, dije, pucha, si a mí me gusta tanto la docencia, ¿por qué no invierto en que me enseñen a ser docente? Y me metí un diplomado de la Universidad de Chile, lo terminé mis serums,
Y ya habiendo hecho todo eso, empecé a buscar rotaciones al extranjero, di mi Step 2, conseguí mis rotaciones, terminé mis rotaciones, di mi Step 3, postulé al match, di mis entrevistas y bueno, gracias a Dios hice match, pues, y ahora estoy acá. ¿Cuándo fue usted que decide que quería hacer la residencia en Estados Unidos? ¿Y qué es lo que lo motiva a tomar esa decisión? Fue un momento bastante random, la verdad. Yo me acuerdo que era 2020 y estábamos en pandemia. En ese entonces nos hacían hacer estas simulaciones con peluches. Y me acuerdo que quejándome con unos amigos, una de ellas me dijo que nosotros tenemos muchas oportunidades y nos forman de cierta manera nos forman de cierta manera y tenemos muchas posibilidades, pero hay un factor muy limitante que es nuestro medio, ¿verdad? Creo que todos, si es que han hecho sus rotaciones y si es que no, más adelante lo van a poder ver, no ofrece, digamos, lo mejor que podría para que nosotros seamos los profesionales en toda su amplitud, en todo su brillo que podríamos ser. No solamente en la parte académica, y eso la universidad es muy buena, pero en el estilo de vida, 1, y 2, en la remuneración. Ustedes cuando salen de la universidad y empiezan a trabajar se van a dar cuenta, lamentablemente, que en la vida muchas cosas son plata. Entonces, uno se pone a pensar también cuál es el estilo de vida que uno quiere, ¿no? Entonces, por ese lado es una decisión muy personal, pero lo que yo contemplé eso y dije, podría ser, es verdad, ¿no? Mi familia me apoya, mis amigos me apoyan, pero de todas maneras estaba esa idea de tengo miedo, ¿no? Y es algo normal el tener miedo. Pero fue esta amistad la que, digamos, me puso ahí la duda, como el ¿qué pasaría si? ¿No? Y no hay peor cosa que vivir la vida pensando en qué pasaría si. Entonces tomé la decisión de empezar. Y ahí fue, ¿no? Fue básicamente eso. ¿Y en algún momento consideró algún plan B? Tal vez aplicar a otro país si no era Estados Unidos. Sí, en varias veces. De hecho, el Serums fue un plan B, y a eso me refería con que aunque íbamos a hablar de esto, ¿no? Yo cuando empecé todo este camino, cuando vi mi Step 1 y demás, yo sabía que existía la posibilidad de que no pudiera terminar el camino, ¿no? Ya sea porque me quedé sin plata, ya sea porque no pasé el Step 1 y no quería seguir invirtiendo más tiempo, ya sea porque, no sé, algún familiar se puso mal, se muere, o qué sé yo, y tengo que apoyar más financieramente a la casa. Entonces son variables que van a depender mucho del contexto de cada estudiante, porque todos somos diferentes, ¿no? La situación financiera de todos es diferente y el soporte familiar, ¿no? El soporte de los amigos y nuestra condición social es diferente también. Entonces yo dije, yo me voy a ir a Huancavelica, lejos, me fui bien lejos, porque quiero el mayor puntaje, muy aparte de la remuneración y del hecho de como dicen, ¿no? Give back, como que estás ayudando a tus hermanos peruanos, ¿no? Quiero también un puntaje que me permita entrar a un buen puesto de residencia acá en este país, si es que por A o B no se logra. Hay gente que no opina como yo, y está bien, porque ellos te dicen, es todo o nada, ¿verdad? Y es verdad, a veces es todo o nada, y hasta cierta forma yo también podría decir que es todo o nada, pero en mi caso yo consideré más apropiado para mí planificarlo de esa manera e invertir un año, digamos, hacer caja e irme al Serums. En algún momento estaba la posibilidad de irme a España, ¿sí? Y es una decisión difícil porque se van a dar cuenta que está la gente que o se va a Alemania, o se va a España, o se va a Estados Unidos. Entonces, la mayoría de mis amigos más cercanos, mi mejor amigo, que es como mi hermano, él decidió irse a España, ¿no? Y yo en algún momento tuve que tomar la decisión, César, me voy con toda la gente que ya conozco, que sé que quiero, que sé que me quiere, o me voy a otro lado, donde sé que también tengo amigos, pero estamos todos más dispersos, ¿no? Al final tomé la decisión de seguir por Estados Unidos.
No te puedo decir al 100% que fue una decisión fácil, pero la hice y creí que era lo más conveniente en ese momento. No mandé a homologar mi título, no, porque en un momento dije, César, pero puedes postular al match y puedes homologar al mismo tiempo, total. Pero no, era mucha inversión para mí. ¿Hay gente que lo podría hacer? Estoy seguro que sí. No era mi caso, ¿no? Ese fue mi plan B. Era mi plan A, mi plan B y mi plan C. Por lo que nos ha dicho, sabemos que todo este proceso es bastante complejo. No sé si nos podría como medio resumir cuáles son los pasos para quienes quieren hacer la residencia en Estados Unidos. Primero, creo, la base de todo es, ustedes se van a enfrentar exámenes, ¿no? O sea, muy aparte de estar acá, tomar la decisión y demás, se van a enfrentar exámenes que son muy distintos de los exámenes que les da la universidad. Entonces ustedes tienen que desaprender cómo han aprendido a estudiar y aprender cómo estudiar para esos exámenes, porque es una cosa de locos. Son preguntas enormes, con tiempo, y no te ponen 4 o 5 opciones, como los son acá, te ponen A, B, C, D, F, G, H, I, J hasta la K. Entonces es un reto, y es algo que pueden ir entrenándose desde ahora. Ahora la universidad les da plataformas como Ambos, por ejemplo, ¿no? Que tienen el formato Envía a mí, en el cual ustedes pueden aprender con esas preguntas. Eso es uno. La segunda es iniciar sus trámites con tiempo. Entonces, uno, para postular a la ICFMG y para que te den un formulario que es el DS-190, no estoy muy seguro, pero ese formulario lo tienen que hacer con tiempo y tienen que recibir apoyo de la universidad para que eso se valide. Y una vez que se valide, ustedes puedan ser aptos para poder dar el Step 1 y agendarlo, ¿no? Sin que eso no pase, no van a poder hacer nada, ¿no? Y a la par de eso, la ICFMG allá tiene que, o la entidad reguladora allá, tiene que certificar que ustedes son ustedes. Entonces tienen que hacer una prueba de identidad con un notario de allá de Estados Unidos, no puede ser de acá, y demás. Entonces una vez que hacen todos esos trámites que están en la página web de la ICFMG, entonces lo pueden leer, pero una vez que hacen todos esos trámites y están aptos para dar su primer examen, solo tienen que estudiar bastante y darlo, ¿no? De ahí el segundo examen es más fácil porque son menos trámites, solamente es elegir tu fecha, elegir el sitio donde lo vas a dar y animarte a darlo si es que estás preparado, ¿no? Y los 2 primeros exámenes los pueden dar acá en el Perú. El Step 3 sí lo tienen que dar allá, en Estados Unidos. Y eso es otro tema, porque ustedes cuando agendan no solamente pagan por el examen, sino que tienen que agendar su cita en Prometric, que es el centro que les va a dar a ustedes el examen. Entonces, aparte de lo administrativo y aparte de reaprender cómo estudiar para estos exámenes, tienen que tener 2 cosas. Uno, una mentalidad o un mindset adecuado. Porque va a ser frustrante, ¿no? Porque se van a dar cuenta que no saben y es normal. O sea, chocarte con una pared y darte cuenta de que te equivocas constantemente en las preguntas y te das cuenta de que no sabes. Y de repente estás en quinto, sexto o ya terminando la carrera como yo y dices como, oye, ¿qué pasa? No me enseñaron nada de la universidad. Pero no es eso necesariamente, es simplemente que allá tienen otro enfoque, ¿no? Y no es que no hayan aprendido nada, o no es que no sean buenos médicos, sino es que no estamos preparados para ese examen. Y justo en la preparación es mejor que la empiecen ahora para que después no estén corriendo contra el tiempo. Eso es uno, el mindset. Y 2, que se rodeen de gente que quiere lo mismo que ustedes. Puede ser gente que quiera diferente, o sea, pero me refiero a irse a Estados Unidos. Doctor, ¿eso significa que no me puedo juntar con mis amigos que se quieren en España? No, pero que tengan el mismo mindset, ¿verdad? Algo que yo tuve la suerte de experimentar fue tener amistades, no solamente compañeros que tenían el mismo objetivo que yo, sino genuinamente mis amigos. Tener amistades que, uno, no creían en el gatekeeping, porque eso existe. ¿Ya? Y eso existe acá en la universidad. Y yo sé que existe porque yo enseño acá en la universidad. Entonces, eso no lo tenía. Y eso fue muy constructivo. Era una competencia sana. Era un momento en el que si uno se equivocaba, el otro le daba feedback. Y los 2 aprendíamos juntos, o los 3 o los 4.
Eso es uno, gente que tenga tus mismos objetivos y gente que te apoye. Si tus amigos no te apoyan, si tu familia no te apoya, si tu pareja no te apoya, va a ser muy difícil seguir el camino. No digo que es imposible, pero va a ser más difícil. Entonces, ¿por qué querría yo seguir un camino más difícil si es que puedo seguir uno menos? ¿Me dejo entender? Entonces, la parte de aprender cómo estudiar, la parte administrativa, la parte de juntarte con gente que tenga tus mismos objetivos y que tengas una buena red de apoyo, porque va a ser un tiempo difícil y va a ser un reto. Es básicamente eso. Desde su experiencia, ¿cuál cree que son los aspectos más importantes que evalúan los programas de residencia al seleccionar sus candidatos? Eso es una buena pregunta. Y eso depende mucho de la especialidad, ¿sabes? Las especialidades clínicas, me corrijo, depende mucho de la especialidad y depende de la etapa de la aplicación en la que estés. No es lo mismo estar postulando recién como parte de tu primer filtro, que es cuando la gente ve tu CV, a estar ya en la entrevista. La entrevista es un mundo completamente diferente. Es muy diferente, se ven otras variables. Pero para uno pasar el filtro es investigar, ¿no? O alguna capacitación aparte de la escuela de medicina, o sea, aparte del hecho de que sean médicos. Voluntariados, algún certificado, ¿no? Y ¿qué más era? Sus exámenes. Querramos o no, y por mucho que a mí me cueste decir esto, para ellos somos un número. Esto es una carrera de quién saca la nota más alta, porque en base a eso es que ahora dicen que es una aproximación holística y demás. Es verdad para ciertos programas, pero para ciertos otros no. Y nosotros seguimos siendo un número. Y tienen que ahí poner el hecho de que no somos estadounidenses, somos internacionales. Entonces, así como nosotros, hay otros miles de personas tratando de prove themselves ante gente que no los conoce. Entonces, tu puntaje, voluntariado, investigación, alguna extra que hayas hecho aparte de ser médico, y ¿qué me dije? Y tus certificados, ¿no? La ACLS, el BLS, certificado de tal congreso médico, de tal exposición, de tal revista, cosas que te hagan resaltar, lo que construyan tu CV, básicamente eso. Bueno, también se habla mucho sobre las rotaciones en Estados Unidos de hacer, que es un punto importante. ¿Nos podría contar un poco de cómo fue su experiencia con las rotaciones que hizo en Estados Unidos, cómo las consiguió? Ya nos mencionó un poco, pero... Hay algo que me olvidé de agregar al anterior. ¿Lo puedo agregar? Sí, ¿no? Ya. Por poner un ejemplo, ustedes me podrían decir, doctor, pero ¿qué voy a hacer yo si estoy en cuarto año? Yo me acuerdo que en 2017 o 2018 por ahí, yo también estaba en cuarto y tuve el gusto de solicitar unirme a la SEC en su momento y me aceptaron y estuve en la SEC hasta que terminé la carrera. Normalmente es hasta sexto que está, ¿no? Por pandemia y demás me pidieron que esté por favor hasta que termine mi internado y estuve casi 5 años con la SEC. Entonces el año pasado le pedí a uno de sus compañeros, que ahorita debe ser interno ya, que por favor, en ese entonces era el presidente de Recursos Humanos, algo así, que por favor me haga un certificado con las horas y los cursos y todo lo que yo había hecho oficial en inglés. Y eso me lo contaron como 5 años de voluntariado, ¿no? Porque es actividad no remunerada en beneficio de la gente, que son los alumnos, ¿no? Como tutoría para. Entonces, eso para mí funcionó. Y no solamente funcionaba porque te daban el papel, sino porque me gustaba. Cuando yo inicié eso, no sabía que me iban a dar un papel, no tenía conocimiento de eso. Eso es uno. De allí, si ustedes quieren hacer una maestría en salud pública, un diplomado en salud pública, un diplomado en gestión, una maestría en docencia o un diplomado en docencia, como fue mi caso, eso ellos lo ven como un plus, es un extra. Ustedes no saben la cantidad de personas que me preguntaron en la entrevista, veo que has hecho un posgrado, para ellos es un posgrado en educación universitaria. ¿Qué pensaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo te sientes después? O sea, te da cosas para que tú resaltes ante ellos, además del montón, ¿verdad? Publicaciones, no tienen que descubrir la pólvora,
de inventar la rueda, ¿no? Puede ser una presentación de caso, ¿no? Una serie de casos, un estudio retrospectivo, un estudio transversal, un estudio descriptivo, con tal de que ustedes hagan el estudio, lo publiquen y esté indexado, ellos ya tienen la noción de, esta doctora o este doctor, uno, sabe investigar, sabe cómo funciona el proceso, y no solamente sabe, sino que lo ha hecho. Y ya, ¿no? Y no es... Al inicio, cuando me preguntaste investigación o docencia, o investigar o enseñar, yo elegí enseñar porque es un tema más mío, pero no sé cuántos acá, si es que hay alguien que le gusta investigar. Cuando yo estaba en cuarto, no me gustaba mucho la investigación, ¿ya? Lo veía como muy engorroso, como mucho papeleo, muchas cosas, o sea, no me parecía divertido. Hay quienes podrían decir que estaba equivocado, y en efecto, hoy les daría la razón, estaba equivocado, porque nosotros investigamos siempre, solo que no nos damos cuenta. Y hacer una investigación de ese grado, claro, involucra papeleo, pero nosotros investigamos con cada paciente. Doctora, esta paciente tiene tal y tal cosa, y de repente no sabes qué es. Te vas, buscas, lees, no abres tu Harrison, Status, Up to Date, lo que sea, te pones a leer, unes puntos y llegas a una conclusión. Estás investigando, solo que no estás ahí sentado en la computadora como 8 horas haciendo papeles, ¿verdad? Entonces, ya sea de una forma o la otra, investigar es parte del acto médico, solo que hacerlo de manera académica y publicarlo es algo que ellos valoran y toman como extra, ¿sí? Entonces, nuevamente, y reincido, no tienen que inventar la pólvora o reinventar la rueda. Pueden ubicar un problema ahorita en sus rotaciones, o cuando estén en posta. Por ejemplo, en la posta hay un montón de cosas que se pueden explorar, ¿no? Salud sexual reproductiva, conocimiento de factores de riesgo, adherencia a tratamiento en pacientes, o sea, hay un montón de cosas que se pueden explotar, si es que ustedes le designan el tiempo. Porque eso es otro tema. ¿A qué le estamos dedicando el tiempo en nuestra vida universitaria, ¿no? Es otro tema. Ya me olvidé cuál era la otra pregunta. ¿Cuál era? Sobre sus rotaciones. Ya. Robalino. Pero además del doctor Robalino, llega un punto en el que no muchas personas te conocen. Y si te conocen, excelente, tienes la suerte de que te conozcan. Pero cuando no muchas personas te conocen, tienes que ir a tocar puertas. Y ese no es el momento para que uno tenga roche, pues, ¿no? Porque te va a dar roche, o les va a dar roche. Como que, esta persona no me conoce, ¿qué va a pensar de mí? O no me va a hacer caso. Sí, es verdad, y a mí también me da vergüenza, pero era eso, o nuevamente, volviendo a lo que dije al inicio, ¿no? Vivir con un ¿qué pasaría si? Entonces yo me acuerdo que el doctor Robalino tuvo la gentileza de aceptarme, me conectó con otro doctor ahí de medicina interna, que también me adoptó por un mes después, y ahí en el mismo DHR conocí a otros doctores que me facilitaron la vida, ¿no? Después, esa fue la primera rotación. En el segundo grupo de rotaciones, cuando me fui a Florida y me fui a Washington, que es donde ahora voy a estar, ahí sí fue un poco diferente, porque ahí yo ya no conocía a nadie. O sea, el doctor Robalino ya no estaba, yo no conocía a nadie, solamente había preguntado a mis compañeros de años mayores, 5 o 6 años mayores, o alguien que conocía a alguien, si es que me podían pasar en contacto. Y ahí tú vas como si te presentaras un trabajo, porque es una suerte de práctica preprofesional. Y yo me presenté, soy esta persona, soy de tal universidad, quiero esto con mi vida, y este es mi CV. Había doctores que me respondían y me decían, excelente, mira, puedes venir en tal fecha. Había otros que me decían, no puedes, no aceptamos personas, o sea, con tu perfil. Y había otros que me decían, sí puedes venir, pero está con tal y tal costo. Y está caro, ¿no? Ahora, en relación a lo que dije antes, hay dos cosas aquí que me gustaría que tengan en cuenta. La primera es, si empiezan a construir su CV desde temprano, es mucho más probable que a ustedes les hagan una excepción. Yo me fui a rotar, en una de mis últimas rotaciones me fui al George Washington University Hospital, que está afiliado a la Universidad de George Washington, que es privada.
y esta entidad me quería cobrar alrededor de $1,400 la semana por hacer una rotación hands-on. Entonces, para ellos puede ser parte de su mensualidad. Para nosotros $1,400 es una cantidad significativa de dinero en soles. Les dije si por favor podrían hacer un waiver, o sea, que me exoneraran de eso por mi CV. Pasaron, lo analizaron y me dijeron, ok, porque había otros candidatos. Te exoneramos de tus $1,400 semanales, puedes venir y tal. Entonces, es importante que ustedes inviertan en eso porque no saben cuándo les va a abrir la posibilidad de que le ocurran cosas como esas. 1. Y 2, que conozcan o que alguien pueda abogar por ustedes y conozca su ética laboral. Y eso es importante, ¿no? Porque hay algo que yo también decía en mi entrevista, que era que el respeto que la gente te pueda tener se obtiene 2 veces. La primera es en cómo trabajas y la segunda es en cómo tratas a las demás personas. Si la gente te ve que eres pilas, que eres chamba, que trabajas bien, mira, esa chica, ese chico puede venir acá, ¿no? O si la gente ve que no solamente eres chamba, sino que tratas a los demás con respeto, con cordialidad, te ayuda en eso, y lo otro, te integras al equipo, es mucho más probable que no solo te acepten, sino que te den una carta de recomendación. Y eso también es muy importante. Gracias. ¿Y cuál cree que ha sido el aspecto que más fortaleció al momento de postular para usted? 2 cosas. Primero, la nota en el Step 2. Y el segundo, el posgrado que hice en docencia. Porque eso era como tu carta de presentación, ¿sabes? O sea, tú una vez que logras tener el puntaje adecuado, ya te separaste de una buena cantidad de estudiantes que también quieren ir allá y también han dado el Step 2. Ahora, dentro de toda esa gente que tiene un puntaje adecuado, ¿qué te acerca más al perfil de la institución a la cual estás postulando? Si tú postulas a una institución, digamos, no sé, pues Ivy League, en Boston o demás, a ellos les interesa voluntariado, investigación, que tengas un puntaje bien alto. Si tú postulas a instituciones académicas, pero que no son de Ivy League, que por ejemplo MedStar, la que postulé, o otros hospitales en Chicago, o en Miami, la Universidad de Miami, o en New Orleans, o en Alabama, en UAB, van a valorar bastante que tengas un perfil inclinado hacia lo académico. Ahora, ustedes también tienen que mantener sus expectativas grounded, ¿no? Si tú sabes cuál es tu puntaje y tú sabes lo que tienes en tu CV, no vas a postular a Harvard, a menos que creas que puedas ser competitivo para eso. No porque no merezcas, ¿sí? No porque no tengas las capacidades para que en un futuro pudiera ser aceptado, pero quizá en ese momento tu perfil no encaja con el resto de competencias que sí encaja. Y eso es ser realista. O sea, tú tienes que postular a aquellos programas que se alineen con las fortalezas que tú tienes. Entonces yo sabía que yo no como por lo mismo que no había hecho mucha investigación y solo tenía 3 papers al momento de postular, sabía que habían programas que te exigían que investigues, que veían eso y me iban a filtrar, no me iban a aceptar. Pero yo sabía que había otros programas que tenían, por ejemplo, un track de educación médica, ¿no? O sea, dentro del programa de medicina interna había un track solamente de educación médica, o había otro de clinician educator. Y yo veía eso y decía, estas personas puede que les interese a alguien como yo, ¿no? Con el track que yo he decidido seguir. Entonces, así, tú vas armando de manera estratégica los lugares a los cuales postulas. Ya me olvidé cuál era la pregunta. Más que todo lo que fortalece. Entonces en mi caso fue la nota y el diploma, ¿no? El diplomado. Eso, básicamente. Entonces, ustedes van a ir construyendo su carta de presentación a medida que construyan su CV y se van a dar cuenta de que aquello que les gusta en algún momento lo pueden volver una especialización o algún área de interés, por ejemplo. Doctor, a mí me gusta mucho emergencias. Ok, saca tu certificado de ACLS antes de postular, ¿no? Doctor, a mí me gusta mucho enseñar. Ok, construye... otra cosa que me ayudó fue trabajar para la universidad, ¿no? La gente podía abogar por ti. Entonces era mucho más fácil con los trámites y era mucho más sencillo
que la gente te apoye porque saben que trabajas bien, ¿no? O saben, porque te han visto trabajar. Doctor, me gusta eso, hago tal cosa. Me gusta la educación, me especializo en eso. Me gusta investigar, me especializo en tal cosa. Conocí un compañero de la San Marcos que él tenía un interés en ingeniería biomédica. Empezó a estudiar como su segunda carrera, postuló en ingeniería biomédica y está ahorita, digamos, aplicando programas que están interesados en biotecnología, en ingeniería biomédica, porque esa es su carta de presentación, es su perfil. Entonces, mi consejo es aquello que a ustedes les guste, por muy tonto que quizá pudiera sonar al inicio, lo desarrollen, porque siempre hay la oportunidad de especializarse en eso y que eso sea su carta de presentación. Porque al final lo que valoran los programas es que el candidato sea well-rounded, o sea, no solamente medicina, sino otras cosas más allá de la medicina. Y entonces, viendo lo que nos dice, ¿qué consejos les daría a los estudiantes de aquí, de tercer, cuarto año, para que empiecen a construir su CV? ¿Cómo iniciarían? Bueno, sus voluntariados, ¿no? O en sus rotaciones van a conocer doctores, o van a conocer personas, no enfermeras, pacientes o demás, tanto la parte asistencial como la parte administrativa. Entonces empiezan a construir conexiones, asistan a eventos, si los invitan a un congreso, vayan al congreso, si es que se les aparece una oportunidad de pertenecer a alguna sociedad, pertenezcan, apoyen, ¿no? En mi caso fue la SEC, no tiene que ser la SEC, puede ser algo adicional, y que esté alineado con los que ustedes les guste, con los que ustedes quieran. Entonces, empiezan también a ubicar problemas donde estén rotando, porque de esos problemas ustedes pueden plantear soluciones a través de trabajos de investigación, ¿sí? Y empiecen a aprender cómo estudiar. Ustedes tienen compañeros que han dado su Step 1 en quinto año, ¿no? Y yo lo sé porque yo les he hecho el trámite universitario hace 2 años. Entonces, y han pasado su Step 1 en quinto año. Entonces, si ustedes empiezan ahorita, con todo lo que les estoy diciendo, tranquilamente dan su Step 1, le dan su Step 2 en sexto, se gradúan y se van a la residencia. ¿No? Hay gente que a mí me hubiera gustado antes, quizá, saber estas cosas para planear mejor mi vida, ¿no? Y no invertirla, o quizá invertir mi tiempo en cosas diferentes. No porque me arrepienta de lo que me he invertido, sino porque hubiera sido un poco más ágil todo este proceso, ¿no? Entonces, eso. Y reaprendan cómo estudiar, de verdad, porque ese examen es un reto. Tienen que estar ahí 7 horas en el primero, 8 horas en el segundo y 16 horas en el tercero. Entonces, no es poca cosa, ¿no? Es conocimiento, es estamina y es el mindset adecuado. ¿Nos podría contar un poco nos mencionó que las entrevistas son un mundo distinto? ¿Cómo fue su experiencia con las entrevistas? Yo me moría de miedo, pero supongo que es parte de... al momento de la entrevista, todos están como que en un mismo campo, ¿no? Si el programa ya te llamó para la entrevista, es porque te considera apto, solamente quiere ver que no estés cucú, ¿no? O sea, que sepas desarrollarte, que seas profesional, que... ¿Me dejo entender? Entonces, pero ahí entra mucho a tallar cómo te desenvuelves frente a la persona, tus habilidades blandas, tus habilidades de comunicación y cómo tú proyectas eso que está en tu CV a través de un principio que es el show, don't tell. Si tú le dices al programa, oye, mira, yo soy ABCDE y soy lo mejor que vas a ver hoy. Chévere, hermano, pero ¿cómo te creo? ¿No? Enséñame. Por ejemplo, cuando yo hablé de cuando yo hablé de mi trabajo de investigación que hice en mi posta, en mi internado, yo dije, mira, hice esto en tantas personas y este fue el resultado. Pero no solamente quedó allí, sino que eso lo mandamos al alcalde y la implementación de nuevas medidas de salud pública disminuyó la incidencia de diabetes e hipertensión de la comunidad en un 10% a 2 años de ese distrito. Entonces, ok, tú me has dicho que has hecho investigación, sí, pero no solamente eso, sino que me estás presentando datos que son el fruto de tu trabajo. Entonces, eso por ejemplo, ¿no? O de ahí, doctor o doctora, mire, yo trabajo muy bien en equipo. Como que ya tengo a 1000 personas diciéndome lo mismo.
¿Qué te hace a ti diferente? Trabajo muy bien en equipo porque recuerdo que en tal rotación o mientras estaba en internado tuve este problema con tal paciente, hablé con la enfermera, hablé con mi residente y logramos solucionarlo de esta forma. O sea, todo lo que tú vendas tiene que ir acompañado de una anécdota o algo que pueda respaldar lo que estás diciendo. Ese es uno. Porque va a haber un montón de personas diciendo exactamente lo mismo que tú. Que eres responsable, que sabes trabajar en equipo, ¿no? Que eres reliable, o sea, que pueden confiar en ti, que trabajas bien debajo, o sea, under pressure, como que bajo presión. Va a haber un montón de gente diciendo lo mismo. Entonces, ustedes tienen que saber qué características de ustedes explotar para llamar la atención y ustedes resaltar. Y no solamente es ubicarlo, sino es también cómo lo vas a decir. La manera en la que lo dices, la gesticulación, tu cara, tu rostro, tu entonación, tu modulación de voz, influye mucho en cómo la otra persona percibe. Y tú te vas a dar cuenta cuando la otra persona conecta contigo. Porque va a empezar a sonreír, va a empezar a seguirte la corriente, va a empezar a responderte con mayor, ¿cómo se dice? Te va a corresponder ciertos gestos, ¿no? Cierta parte de la dinámica social. Entonces, eso es muy importante. Y en eso es un mundo diferente. Porque, claro, toda la parte del primer filtro, ustedes lo pueden controlar si es que estudian, si es que se esfuerzan, si es que conectan bien con otros médicos y les dan rotaciones. Pero la parte que ustedes realmente controlan de todo ese proceso es la entrevista. O sea, ya llegar a la entrevista es un logro. Pero la entrevista es como la prueba de fuego, ¿sabes? Porque ahí tú te vendes. O sea, tú te vendes, básicamente, como los candidatos presidenciales. Literalmente es así. Y tienes que practicar. O sea, practicas con un amigo, practicas con una amiga. Oye, me pareció que esta mueca que hiciste no se ve muy bien porque transmite algo diferente a lo que tú quieres transmitir. Oye, me pareció que decías mucho durante tu entrevista. Eso se nota que, o sea, hace notar que tú eres inseguro y que no sabes lo que quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso de ahí son variables que no tienen nada que ver con tu CV, que no tienen nada que ver con qué tanto tú conoces o con cuánto sacaste en el examen, sino con cómo tú eres. Y no hay una receta mágica para la entrevista, por eso dije que es un mundo totalmente distinto, porque la entrevista es solamente sacar a relucir tu mejor versión. Pero nuestra mejor versión es sumamente diferente, porque todos somos diferentes. Entonces ahí tú vas a tener que estratégicamente sacar tu mejor versión para el programa. Si sabes que tu entrevistador sabe un montón de salud pública, tiene una maestría en salud pública, tú probablemente vayas a hablar de tu experiencia, en mi caso en el Serums, ¿no? Sí, doctor, que yo hice mis Serums en tal sitio, o que yo trabajé en la posta en tal sitio, o que yo hice mis prácticas preprofesionales en quinto y sexto año en tal sitio, y aprendí tal y tal cosa. Por eso yo estoy alineado con su programa. ¿Me dejo entender? Entonces, es estrategia. Si hay alguien que tiene un perfil muy educativo, doctora, mire, yo he tenido la experiencia de estar enseñando en una institución de la cual me gradué ya por 3 años en tales cursos y he aprendido tal y tal cosa. Siempre que la entrevista ustedes se desenvuelvan, digan que aprenden, porque eso es importante, porque no queda solamente en una experiencia, sino en cómo esa experiencia ha influido en ustedes y lo que han aprendido de ella. ¿Hubo algo que les sorprendió en el proceso de machear? ¿Cómo así? Como que le dejó como que, wow, no me esperaba eso, o que no sabía que era así. Que no sabía en el proceso, o sea, todo el proceso. Quizá las entrevistas. Yo no sabía todo lo que les estoy diciendo ahorita. Eso lo aprendí solamente lanzándome a la piscina y con un amigo, me acuerdo que ahorita está en Indianápolis, que estaba ahí porque él es igual de obsesivo que yo con estas cosas. Entonces él me mandó un montón de cosas a tener en cuenta. Pero yo no sabía el peso que podía tener una entrevista hasta que lo empecé a ver en carne propia y que eso podía determinar el outcome de toda la postulación, ¿no? Eso, que fue al final, y al inicio, lo de no saber cómo estudiar. Y nuevamente, hago hincapié en que tenemos que estudiar cómo estudiar para ese examen, porque no es cualquier cosa, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo se sintió el día del match?
La verdad, voy a ser honesto con ustedes, ¿sí? Cuando yo abrí ese correo, yo sé que cuando alguien abre ese correo hay una mirada de posibilidades y la mayoría de gente exalta de felicidad. Yo solamente podía pensar en cuál es el siguiente paso. ¿Me dejo entender? Ustedes dirán, doctor, qué anticlimático. ¿Qué les puedo decir? Así fue. O sea, creo que varía mucho de persona en persona cómo uno lo toma. Y habiendo estado tanto tiempo haciendo cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, tras cosa, sin descansar, lo único que pude pensar en ese momento fue como que, ya, excelente, hice match. ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer? Alto aquí, para hacerlo, ¿no? Pero eso era una respuesta maladaptativa, creo yo, a toda la presión y todo el estrés que en algún momento pude haber sentido. Obviamente me sentía aliviado, ese es el descriptor, ¿no? No me sentí alegre inmediatamente, pero me sentí aliviado. Obviamente mis amigos vinieron, me dieron un lapo y me dijeron, ¿de qué me estás hablando? Tipo, acabas de hacer match. Pero no es porque no estuviera alegre, sino que fue una respuesta inmediata, ¿no? ¿Qué más? Obviamente en los días subsiguientes, cuando yo estaba más calmado, dándome cuenta de que no podía hacer nada porque ni siquiera las instituciones nos habían dicho dónde habíamos marchado y los procesos, dije, ok, tienes razón, voy a estar feliz. Y estuve feliz. Y eso fue, más que nada. Muchas gracias, doctor. Entonces, ahora vamos a pasar con la parte de preguntas del público. Seguro ya les han compartido el link y voy a estar seleccionando algunas preguntas que han enviado. Para hacer la residencia, ¿se necesita tener una cantidad mínima de papers publicados? No. Conozco a personas que han hecho match sin ningún paper publicado, pero va a depender mucho del programa al cual estás yendo. Obviamente, mientras más académico y mientras más competitivo sea el programa, te va a pedir más experiencia en investigación. Y tú, cuando llegues al momento de la postulación al match, vas a ver toda la lista de programas y te vas a dar cuenta porque ahí los perfilan, ¿no? Tienen un promedio de nota de los que han hecho match el año pasado en ese programa. Tienen un promedio de etnia, de edad, de papers, tienen un promedio de todo. Entonces tú te vas a dar cuenta si es que puedes competir con el promedio de gente que aplica a ese programa o no. Y hay diferentes programas. Entonces, si uno quiere, depende de lo que uno quiera, nuevamente, ¿no? O sea, hay para escoger, para todos, pues. Pero también, así como hay programas muy buenos, hay programas que no lo son. Y eso es otro tema, ¿no? Programas que, digamos, no hay límite de horas para los residentes, ponen bastante presión sobre los residentes, te exigen cumplir tantas horas, la remuneración no es buena, es en un sitio que está alejado. Entonces, esos programas a los que usualmente nadie quiere ir son los programas que te exigen menos, ¿no? Hay buenos programas que pueden hacer caso omiso de que no tengas publicaciones, sí, pero creo que lo más práctico en nosotros, que requerimos una tesis para graduarnos, es que publiquen su tesis. Y ya tienen al menos un paper. Y eso uno es más que cero. Ya si quieren, y en su primera experiencia o su primer contacto con la investigación, pueden investigar más y más y más. Pero no necesariamente necesitas publicar algo para hacer match, pero sí te ayuda bastante. Tenemos otra pregunta que dice, ¿con cuánto tiempo de antelación uno debe empezar con el registro para dar el Step 1, tomando en cuenta el tiempo que demora la universidad para la documentación? Sí, yo también tenía la misma pregunta cuando era más joven, iba a decir. La universidad se demora, eso no es novedad, ¿no? Perdóname, Cayetano, pero la universidad se demora. Entonces, yo empecé a hacer mis papeles, me acuerdo, en octubre, solamente para el examen, no para la visa, no para irme a la rotación, con 6 meses de anticipación, 5 meses de anticipación, para que me den el papel, porque de ahí tuve que estudiar y programar mi examen, que fueron otros 6 meses. Entonces, fue en mi caso, ¿no? Porque yo me demoré estudiando.
Si ustedes lo hacen ahorita, por ejemplo, sus papeles saldrían en unos 3 meses más o menos. Es muy variable, y también porque yo estuve molestando bastante a la universidad para que saquen mis papeles. ¿A cuántos programas uno debe aplicar considerando que somos inmigrantes? He visto que algunos aplican hasta 100. Sí, yo postulé a 130. ¿Qué les puedo decir? Es lo que es, ¿no? Pero no necesitas postular a 130 porque al final ahora tienen un sistema de signaling. Tienes 15 signals, 12 son de plata y 3 son de oro. Obviamente tú le das las de oro a los programas que genuinamente te interesan. Las de plata las pones a tus segundas opciones. Entonces los programas que genuinamente te interesan, realísticamente, o sea, considerando que puedes ingresar allí, son los que deberían tener esas señales, ¿no? El resto de programas entran todos en una misma categoría, que es una aplicación simple. Entonces, esa gente te puede llamar o no te puede llamar porque ellos, así como tú los filtras con tu Signal, ellos también te filtran. Esta persona no me ha mandado Signal. ¿Para qué le voy a entrevistar? Si ya tengo 8.000 postulantes que me han enviado estrellita. Y con eso tengo suficiente y solamente voy a entrevistar a 200. O sea, ¿por qué voy a aceptar más? La única forma de que te acepten es que tú, en esos programas comunitarios, usualmente, destaques entre todos los postulantes que no les han mandado Signal. ¿No? Sí. Pero en general, si es que pueden postular a más de 50, diría yo, creo que se la juegan bastante bien. Sobre todo viendo las tendencias de cada programa, porque eso es otro tema. En el... ¿cómo se llama esto? Hay una página, me he olvidado el nombre, pero que te la da la misma institución del match, donde tú puedes ver a todos estos programas. My Residency Explorer se llama. En esa página tú puedes ver el perfil de todos y lo que te piden todos y los requisitos que te piden, porque te piden tantas cartas de recomendación, te piden tanto puntaje y lo que estábamos comentando hace un ratito. Entonces, según eso ya tú vas canalizando. Pero sí, pues yo les recomendaría, si le quieren segura o al menos pasar el filtro, aparte de todo lo que ya han hecho, postular a más de 100 programas. ¿El hospital donde se hace el internado influye en el CV al postular al match? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así influye en el CV? ¿Te suma o te resta? Yo diría que te suma, ¿sabes? Porque nosotros saliendo del internado somos médicos con licencia. Entonces ellos saliendo de su internado, para ellos el internado es su residencia de primer año. Entonces en teoría ustedes saliendo ya pueden hacer todo lo que hace un R1 allá en Estados Unidos, o ya han hecho todo lo que hace un R1 allá en Estados Unidos. Y para ellos es hasta exótico trabajar en un hospital en un país en vías de desarrollo, como le dicen ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tienes muchos ejemplos para tu entrevista. Doctor, mire, yo estaba con este paciente que de la nada estaba viendo sus funciones vitales, hizo melena, entró en paro y lo pudimos sacar. ¿Pero cómo lo sacaron? Si estás en Perú, lo pudimos sacar. Trabajo en equipo. ¿Me entiendes? O sea, obviamente, cuando lleguen a su internado y estén en el MINSA, van a decir, ¿qué es esto? Pero no es lo que tienes, sino es cómo usas lo que tienes a tu favor en tu postulación, lo que te va a sumar, ¿no? Yo creo que es un plus. Yo creo que nosotros tenemos un plus. ¿Cómo explicaría el proceso de desaprender y aprender a estudiar para los STEPs? ¿Cómo se preparó usted? Qué excelente pregunta. Ya. No sé cómo estarán estudiando ustedes para sus exámenes. La mayoría, cuando yo estaba en cuarto, por ejemplo, yo estudiaba como había aprendido a estudiar en el colegio, que era haciendo resúmenes, subrayando y, no sé, con el PowerPoint y esas cosas. Obviamente, después de egresar y demás, me di cuenta que este es uno de los métodos más ineficientes y que menos ayudan a la retención de datos de todos, ¿no? Y hay evidencia al respecto y demás. Pero lo que realmente me ayudó fue a desligarme de ese método
asimilar que solamente soy un número y empezar a estudiar para entrenar mi memoria e identificar patrones. Porque el momento en el que ustedes identifiquen los patrones de las preguntas, van a saber responderlas. Y para lograr eso, está Anki, está la repetición espaciada y están los bancos de preguntas. El NVMe tiene sus bancos de preguntas. Y no lo puedo decir frente a la cámara, pero ustedes pueden conseguir las preguntas en muchos lugares, ¿no? En bastantes lugares en el internet. Si uno hace eso una y otra vez, se te va a quedar la información. No solamente la pregunta, porque la pregunta exacta no la vas a encontrar, pero sí modificada, sino la información. Tos más falta de aire, neumonía. Pero doctor, no me están preguntando de diagnóstico. Tos más falta de aire, ceftriaxona y acitromicina. ¿Me dejo entender? Entonces, o qué sé yo, artralgia, dolor abdominal y rash y púrpura palpable, ¿me dejo entender? Entonces, ese tipo de cosas, conjuntivitis, uretritis, artritis, Reiter, clamidia, campylobacter. Entonces, uno se entrena banqueando al punto de que tú ves la pregunta y ya te la sabes. Y eso es un punto más. Y nosotros somos un número, querramos o no, para ellos. Entonces, eso te va a ayudar. Repetición espaciada, Anki, lo que tú quieras, y banqueo. Ahora, uno podría contraargumentar diciendo, doctor, diferentes estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje, y estarían en lo correcto, porque no todos aprendemos así. Hay gente que es más visual, hay gente que es más, se quiere tener papel y lápiz. Eso sirve mucho para la base de conocimientos. Si ustedes sienten que no tienen una base de conocimiento sólida en bioquímica, bienvenido sea. Hagan su resumen, como que resalten, sketchy, osmosis, lo que ustedes quieran. Pero al momento que dejen de estudiar para formar su base y empiecen a aplicar eso en las preguntas, ahí es donde solamente tienen que banquear. Hay otra aproximación también que es solamente banqueo, no me interesa nada, me compro el UWorld, banqueo las 5000 preguntas y leo la explicación de todas, y así como banqueo también leo. Lo cual también es válido, porque si te pones a pensar, si estás banqueando 5000 preguntas y lees la explicación de todas, tú estás banqueando 5000 páginas. Depende de cada uno, y es como cada uno se siente más cómodo también. Pero eso es algo, por ejemplo, que no sé, ¿cuántos hacen eso para estudiar para semiología? Levanten la mano. Nadie. Me dejo entender. Entonces, y eso puede ser útil para el tipo de exámenes que hay acá, pero no necesariamente para el tipo de exámenes que hay allá. ¿Qué oportunidades te brinda tener un buen ponderado en la universidad y qué dificultades representan los ponderados bajos? Eso es una buena pregunta. Cuando ustedes terminen y solicitan sus papeles para postular al match, les van a pedir el MSPI. El MSPI es un registro de su desempeño como estudiantes en toda la carrera de medicina. Y en el MSPI ustedes nuevamente van a ser no solamente ustedes como estudiantes, sino ustedes como estudiantes junto a sus notas. Y les van a poner el número y el promedio con respecto a sus compañeros en el papel. Entonces allí quien haga el filtro, la persona de recursos humanos, quien sea de la institución estadounidense, va a ver su nombre, su puesto, el número del puesto respecto a cuántos, por ejemplo, puesto 10 de 200. Su historia de bioquímica, fisiología, microbiología, ¿no? Anatomía, semio también está, todos los cursos traducidos para la currícula americana, lo van a ver allí en una curva de Gauss. Y van a ver ustedes dónde están en la curva con respecto a toda su promoción. Ahora, el MSPI sí le podría decir a quien está reclutando, mira, esta persona es del quinto superior, o mira, esta persona es del quinto inferior, o mira, tal y tal y tal cosa. Entonces, en teoría sí podría influir. ¿Qué tanto influye en la práctica? Eso va a variar mucho. Y yo, el 2024, trabajé en la universidad como asistente de pregrado y yo hacía los MSPI de la gente. Entonces, había personas que tenían puesto 1 en su promoción, puesto 2, puesto 3,
puesto 70 y pico, 70 y tantos, hasta puesto 120, ¿no? Yo diría que desde 70 para arriba, sí, pues, o sea, solamente se fijan en tu número y lo que dice el director de la carrera de ti. Pero si estás en el tercio inferior, va a ser más difícil, más retador poder hacer match. No necesariamente por lo que diga el MSPI, sino porque lo que uno hace en la carrera, ¿no? Y las prácticas de estudio que uno tiene en la carrera y las decisiones que uno toma, de alguna manera u otra se traducen en el puesto. Entonces, extrapolando esa noción, va a ser un poco más retador llegar al punto de hacer match, si es que uno, digamos, ha estado acostumbrado a tener ciertas prácticas de estudio. No es imposible, pero va a ser un poquito más difícil. ¿Qué tanta influencia tienen los años de graduación? Hay programas que te ponen un tope. Hay gente que te dice no quiero... Primero hay gente que te dice no quiero internacionales. Ok, no quiere. Hay gente que te dice no quiero internacionales graduados con más de 5 años. O más de 3 años. O más de 2 años. Depende mucho del programa que tú busques. Hay algunos que ni les importa. Entonces, obviamente, si ustedes hacen todo el proceso, llegan a ese momento y ubican el programa y de repente dice, pucha, no quiero más de 5 años, yo no gastaría mi plata postulando ahí, porque te filtran. Y ellos son bien estrictos con sus filtros. Entonces, eso es para tener en cuenta, que depende mucho del programa. ¿Hay segundas vidas o solo con fallar un step o la entrevista o el match ya no es posible seguir con el proceso? Eso es una buena pregunta y es controversial. Nada es absoluto, ¿no? En medicina. Y así como la pregunta, doctor, si yo estaba en los últimos puestos de promoción, ¿puedo hacer match? Sí, sí puedes, si cambias totalmente tu trayectoria académica. Pero el haber jalado un step 1 un step 2 sale en tu registro, ¿no? No sé si es mejor jalar un step 2 y volver a darlo y sacar una buena nota, o dar un step 2, pasarlo, pero con una nota muy baja. No sé qué es mejor, la verdad. Yo les aconsejo que intenten no jalarlo. Intenten pasar el 1 a la primera e intenten sacar una buena nota en el step 2. Ha pasado que han jalado y han vuelto a dar el step, sobre todo el 1, y lo han pasado. Y si es que ustedes aún así no los filtran y los aceptan, pueden crear de ese fracaso una oportunidad de mejora y venderlo como un challenge, porque lo fue, ¿verdad? Sí, doctora, mire, yo jalé el step 1 porque reconozco que no me preparé bien, o me preparé, pero no me preparé como debía haberme preparado por tal y tal motivo. Después di un paso atrás, reanalicé todo, reestructuré y lo pasé en tanto tiempo. Y después en mi step 2 saqué tal nota. Sí es posible, sí, pero depende mucho de cómo lo frasees e influye más para la entrevista. Porque al momento del filtro, ellos te van a filtrar porque va a decir step 1 feo. No quiero gente que haya pasado este punto. Que no haya pasado, perdón. Y te lo van a decir, o sea, en sus páginas salen preferiblemente que no haya jalado, abajito sale. Entonces sí les aconsejo no jalar, o sea, no hay otro. ¿Recomendaría hacer el internado en MINSA o en salud o clínica? ¿Qué ayudaría mejor para el CV? Esta pregunta me la han hecho sus compañeros que ahorita están en el internado, me acuerdo. Depende de lo que tú quieras, pero a veces no sabemos lo que queremos, ¿no? Entonces, el MINSA no te va a pagar como lo hace una clínica, ¿sí? Y te va a exigir más de lo que podría exigirte una clínica, en mi experiencia. En el MINSA es mucho más difícil encontrar espacios académicos en los cuales los residentes te enseñen, estén detrás de ti, te ayuden a aprender. En las clínicas puede que pase lo mismo, pero a veces hay más tiempo porque hay gente que es más académica.
en la internacional o en la euroamericana. Por ejemplo, hay profesores que son de Bernardo Cayetano que sí, pues se dan el tiempo de explicar a sus alumnos en el pase de visita. Pero al mismo tiempo, si es que uno tiene una cultura de autoaprendizaje, que creo que es lo que más importa en el internado, yo creo que el MINSA te da una exposición mucho mayor a casos, a diversos casos mejor dicho, y te da la chance de tener experiencias más inmersivas, porque como dicen, te dejan meter mano, ¿no? Que el interno ponga la zona, que el interno entube, que el interno muestre, que el interno haga tal y tal cosa. Pero sí también los van a externear, y los van a internear. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero que lamentablemente es parte de la cultura académica en el Perú, ¿no? Y se pierde mucho tiempo en papeleo. Entonces yo creo que quienes les pueden dar un mejor insight en eso son sus compañeros externos cuando llevan el externo, e internos cuando llevan el interno, y ustedes estén a punto de entrar al sexto o al séptimo. Porque los tiempos cambian, ¿no? Y también quizá esas personas que no eran muy académicas en tal o cual sitio, ahora son reemplazadas por gente que sí lo es. Me va a odiar mucho. Pero si yo al menos hice MINSA, yo sí diría que vayan al hospital. Es muy bonito. ¿Cuánto debería durar una rotación en Estados Unidos para poder obtener una carta de recomendación? Además, aproximadamente cuánto costaría, tomando en cuenta el alojamiento, alimentación y demás. Mira, vamos a hablar de números. Cuando yo me fui a Texas, me alquilaron el townhouse que está en McAllen, frente a BHR. La casa estaba $2,400, ¿sí? Felizmente éramos 3 y nos salió como $800 cada uno, ¿sí? Sí, $800 cada uno. El avión, más de $1,000, ¿no? La comida, si es que ustedes solamente quieren sobrevivir, mira, con $70 a la semana, tranquilamente, pero comerías frijol, arroz y carne. Y eso, sin carne, frijol, arroz, $50, pero ya pues, no vamos a comer frijol y arroz. Eso, ya. Conseguirla en McAllen ahora es con puestos. Ahora está mucho más regulado, porque también los doctores se han dado cuenta que a veces hay gente que no se lo toma en serio. Entonces es para personas que genuinamente quieren seguir ese camino. Con respecto a las otras rotaciones, está caro. No solamente el pasaje de avión, sino el housing. O sea, tu Airbnb, lo que sea, más de $1,000 tu alojamiento por un mes, ¿no? Y va a depender mucho del estado. Washington, por ejemplo, es más caro que Texas, es mucho más caro que Texas. Miami es más caro que otras ciudades dentro de Florida, como Leesburg, por ejemplo, ¿no? Sí, no sé si eso responde a la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la principal diferencia entre un estudiante de medicina de Latinoamérica con estudiantes de otras regiones con respecto al nivel académico para el match? ¿La enseñanza en pregrado influye? Creo que en Latinoamérica nuestro sistema de salud está estructurado de una manera deficiente, y creo que nosotros, en aras de querer ser buenos médicos, o sea, y con la buena fe creyendo que todos queremos ser buenos médicos, logramos acortar la brecha entre esas deficiencias y lo que nosotros queremos lograr con nuestros pacientes en nuestra vida académica. Entonces yo creo que el médico latinoamericano y el médico peruano es inherentemente resiliente y que es resourceful, o sea, puede hacer con poco lo que otras personas hacen con mucho, ¿no? No porque querramos, sino porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Diagnosticar un infarto solamente con EKG, cuando otros lugares tienen EKG, troponina I, troponina T, seriada encima, etcétera, etcétera, etcétera. No tratar infarto solamente con aspirina, porque no tenemos aspirina, clopidogrel, bisoprolol, bla, bla, bla. Entonces, nos hace mucho más, como que, ¿sabes? Como que esa chispa, me dejo entender, como que hacer mucho con poco. Yo creo que eso distingue al médico latinoamericano, y yo creo que eso es un plus, porque ellos van a pensar, ok, si tú puedes hacer mucho con poco, ¿cuánto más puedes hacer con todos tus recursos? Te vendes así, ¿no? Como que, mira, he aprendido esto, he hecho todo esto, imagina cuánto más puedo hacer para tu institución, cuán más productivo puedo ser, si es que me das la oportunidad, ¿verdad? Pregrado,
La currícula de pregrado es muy diferente a la currícula americana, ¿no? No solamente lo que llevan, sino en lo que se hace énfasis. Acá genética casi no estudiamos, bioquímica es solamente un ciclo. Allá el step 1 es básicamente patología, bioquímica y cosas de genética, y fisiología, ¿no? Entonces, pregrado influye si es que tú dejas que influya. Si tú solamente estudias para pasar o para tu examen, realmente hay aspectos que pueden quedarse sin pulir, no solamente en tus conocimientos, sino en cuán resiliente eres tú al proceso. Porque el examen allá no es solo una cuestión de conocimiento, es también una cuestión de resiliencia, ¿no? Antes hablábamos de que vas a fallar, vas a fracasar, y es la capacidad, o sea, fracasar en las pruebas, pues, ¿no? Es la capacidad de tú, pese al fracaso y pese a la falla, seguir, como que volver a enfrentarte al banqueo, volver a enfrentarte al mock exam, volver a enfrentarte al NBME, una y otra, hasta que tu porcentaje de aciertos, 60, 70, 80, 90, vaya subiendo. Entonces yo creo que si uno hace eso ahí, o lo hace en pregrado, construir ese mindset desde ya ayuda mucho. Y en ese sentido, ¿cómo balancearía para estudiar para los steps y para los exámenes de la universidad? Eso es una muy buena pregunta. Yo no tuve que hacer eso en mi momento porque yo lo hice después de la universidad. Entonces, empiezo mi respuesta diciendo que quizá esto lo pueda saber mejor alguien que sí ha tenido que estudiar para que esté estudiando al mismo tiempo para la universidad, y sí tienen compañeros que han hecho eso. Entonces, el input de ellos también sería interesante. Lo que yo les podría decir es que gestionen su tiempo, ¿sí? Porque y hagan un estudio eficiente. Y nuevamente volvemos a la forma en la que estamos estudiando. Cuando estudiamos para el NBME o para los STEPS, no es la misma forma ni los mismos temas que estudiamos para esto. ¿Van a aprender ciertas cosas para lo que estamos acá en la universidad? Sí, sí lo van a aprender. Pero a veces acá en la U te sale preguntas como que son X, totalmente X, ¿no? De memoria, de bancos de 1990. Entonces eso no, nada que ver. Pero es gestión de tiempo. Tantos días o tantas horas al día voy a invertir estudiando para mi banco, y tantas horas al día voy a invertir estudiando para este curso. Si ustedes empiezan solamente con media hora, 40 minutos al día, pero genuinamente enfocados, y de ahí van trabajando con eso, van a darse cuenta de cuál es el pace y lo van a ir ajustando. Doctor, he terminado 20 preguntas del banco en menos de una hora y he sacado buen porcentaje. ¿Me quedo en 20? No, pues la siguiente semana 30 preguntas y la siguiente semana 40. Quizá en semana de finales van a estudiar menos, quizá, pero es ser estratégico con tu tiempo, y sí se puede. Y yo sé que se puede porque tienen compañeros que lo han hecho. Es simplemente cómo lo gestionas. Y hay variables que sí pues influyen, ¿no? Vivir lejos de la universidad, nosotros no vivimos acá, no vivir lejos de la universidad, si me voy en transporte público, si me voy en carro, si me quedo a estudiar acá, si estudio en mi casa, si al costado de mi casa están construyendo un edificio y no puedo, hay un montón de cosas que van a influir, y eso ya tiene que verse caso por caso, ¿no? ¿A partir de qué año de la carrera usted cree que se le puede sacar mejor provecho a las rotaciones hands-on? Después de que terminan. Yo creo que cuando terminan su internado, ustedes ya, uno, que conocen cosas, dos, que saben diagnosticar, y tres, saben hacer un plan diagnóstico, y cuatro, saben hacer un plan terapéutico, o deberían al menos. No es lo mismo ir en cuarto donde recién están aprendiendo las manifestaciones de la enfermedad, no, mate, pánico, ruidos hidrógenos, etc., a decir, ya, esto y esto es una colangitis, o esto y esto es una colecistitis severa que necesita piperaciniato soractam a talitas dosis. Entonces es muy diferente ir en este año a ir siempre interno, porque cuando eres interno y acá si eres médico o ya a punto de ser médico, estás a la par de lo que una rotación clínica espera de ti.
también depende mucho de tu rotación, ¿no? Si tú vas a ir a rotar a medicina interna, con mayor razón aún, porque medicina interna es bien, engloba muchas cosas. Si tú vas a ir a rotar a cardio y has llevado el FI de cardio y has hecho tu externado, yo creo que tranquilamente en el internado podrías ir. Eso, más que nada, ¿no? Pero yo diría que después de que ustedes vayan. Ahora, eso no quiere decir que ir antes sea un desperdicio, porque si vas antes, empiezas a conectar con otras personas, a hacer networking y a hacer contactos. Y querramos o no, así no nos guste, este mundo se mueve por contactos. Entonces no es que sea un desperdicio tampoco. ¿En qué estado de Estados Unidos recomienda rotar? Más que todo por temas de comodidad, seguridad y capaz de factibilidad. Depende mucho de quienes conozcan. Hay un componente cultural bastante marcado en los estados del sur. No me refiero al racismo, el racismo es otro tema. Pero en Texas hay bastante comunidad latina. En Florida hay bastante comunidad latina, ¿no? En Nueva York es bastante cosmopolita, igual que Washington. Hay otros estados que son un poquito más selectivos y un poco más difíciles de llegar, pero no imposibles, ¿no? California, UCLA, Alabama. Hay gente en Alabama también, de Cayetano. Entonces yo les diría que si es que quieren esto o buscar dónde rotar, ubiquen dónde está cada uno de los egresados. Hay un grupo que es el AAP, que es la American Association of Peruvian Physicians, que se encarga de conectar a estudiantes como ustedes con mentores para que los apoyen en su camino. Entonces, una de las cosas que sí me gustaría que hagan es que lo sigan el grupo, ¿sí? Porque ahí tienen un grupo en Instagram, en Telegram, se pueden comunicar por correo con los doctores que lideran este grupo y ellos los pueden orientar también. Entonces, no hay un estado en particular, es el estado donde mejores conexiones tengas. Si es que ese estado es Utah, ¿no? Donde no hay ni 1% de latinos, bueno, pero te vas a Utah porque conoces a la gente. Y tenemos egresados acá que han hecho match en Utah, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Es posible hacer match al año siguiente de egresar? Sí. Sí es posible, si organizas bien tus tiempos. Sí es posible. ¿Qué considera necesario para armar un buen CV y cómo se guió para armarlo? La verdad yo fui bien errático al inicio, porque como mencioné no sabía muy bien qué estaba haciendo, me hubiera gustado saberlo así como ustedes ahorita, como anticipación. Pero un buen CV, como mencioné, incluye investigación, incluye voluntariados, incluye una certificación aparte de que ustedes, aparte de ser médico, llámese un diplomado, un másters, experiencias de trabajo si es que han tenido. Esa es otra cosa, si es que ustedes van a trabajar al Serums o a una clínica después, la experiencia de trabajo cuenta, ¿no? Y cuenta bastante para la entrevista, y más si es que es una clínica aprobada por la Joint Commission, que son estadounidenses, y su sistema se rige en base a eso. Eso, más que nada, para construir su CV. Bueno, y creo que esas han sido todas las preguntas. Para seguir con la parte de la entrevista, primero, esta es la pregunta final que había preparado. ¿Cuál cree que es el error más común de quienes quieren aplicar al match? Y si pudiera volver atrás, ¿qué haría usted diferente? Creo que el error más común es subestimar el proceso. Como que, ya lo voy a hacer, ya tengo tiempo. O ya sí, el examen lo estudio en 3 meses y lo doy. O mira, me hago todo YouWorld y solamente voy con YouWorld. O ya hago 2 en DMIs y con eso estoy. Mira, acá he leído en Reddit que se puede, hay gente que lo ha hecho. El subestimar el proceso es uno de los errores más importantes, creo yo, que la gente podría cometer. Es preferible cancelar tu examen porque no te sientes lista o porque no te sientes listo y darlo 1 o 2 meses después hasta que llegues a un porcentaje adecuado de aciertos, a darlo y correrte el riesgo de jalar. ¿Por qué? Porque lo subestimaste. ¿Qué se ha pasado? No, hay gente que se ha ido como que ya, yo lo manifiesto que voy a pasar y no pasa. No funciona acá la manifestación.
Entonces, no subestimen ni los exámenes, ni los deadlines, ni el papeleo, y no subestimen lo lenta que puede ser la universidad, tipo con sus papeles, porque lo puede ser y eso nos puede retrasar. Entonces no quisiera que eso pase, ¿sí? Bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo y por compartir su experiencia con nosotros. Espero les haya gustado un montón la entrevista, chicos. Ha sido muy enriquecedora. Antes de terminar, ¿le gustaría dejar un mensaje final para todos aquellos que sueñan con hacer su match? Es un camino bastante, o sea, mejor dicho, es un camino lleno de altos y bajos, pues, ¿no? Y en algún momento, no sé si ustedes conocen el mito de Sísifo, pero en algún momento se van a sentir como Sísifo con su piedra pasando una colina solamente para ver que tienen que pasar otra. Pero no se rindan, no se rindan, simplemente sigan, persistan, porque si persisten van a triunfar. Y siempre rodéense de gente que los apoye, que sea su support, ¿no? Y que tengan los mismos objetivos que ustedes, bajo la premisa de competencia sana. Por favor, díganle que no al gatekeeping, porque eso es una práctica egoísta, ¿sí? Eso no fomenta el aprendizaje colaborativo, porque todos acá queremos ser buenos médicos para servir a la gente, porque nuestra carrera es inherentemente de servicio, ¿sí? Eso, chicos, yo sé que lo van a hacer bien. Gracias a todos, chicos, por asistir.